Continuamos el desarrollo de esta revista informativa y estamos ahora en nuestro segmento de la entrevista. Vamos a hablar de economía. La economía tiene que ver prácticamente con todas las actividades humanas. Es el centro que gravita en todo. Y sabemos aquí la diversidad de temas que tienen que ver con la economía. Que el ciudadano sufre, lo vive, es afectado y quiere tener información. Para ello, contamos siempre, cuando queremos aclarar cosas, ver cómo está el panorama económico, con una serie de colaboradores, economistas, entre los cuales figura Ciriaco Cruz, que ha dirigido la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es economista, que es un consultor privado y un gran amigo de este programa. Le damos una cordial bienvenida y le agradecemos que siempre acuda a nuestra cita. Muchas gracias, doctor Ramón Pollo Báez, Ana Mercy. Para mí es un placer siempre estar con ustedes, ¿no? Temprano en la mañana, ustedes siempre están ahí. Como que temprano en la mañana hablar de economía es complicado. No, y más ahora, ¿verdad? Yo creo que bienvenido al programa, pero vamos a hacer esto de economía para el pueblo. Así. Para poder entender, usted sabe que ustedes los economistas son más enredados que una matechinola. Tú sabes que hay muchos libros que dicen economía para no economistas. Sí. Y lo vamos a hacer así. Sí, por favor. Sí. A veces uno no entiende las cosas que ustedes dicen, pero en este momento, profesor, la República Dominicana ha sido sacudida en los últimos días por una filtrada reforma fiscal que nos puso con el grito al cielo. Y que aquellos que de una u otra manera hemos querido avanzar, tenemos préstamos, hemos hecho una que otra negociación, como cualquier padre de familia que quiere echar hacia adelante, pues se sintió más aludido en las medidas que salieron a conocer o que se filtraron. ¿Cuál es la realidad de la República Dominicana en el proceso de una nueva reforma fiscal? Mira, yo te voy a hacer un planteamiento para que la gente entienda la realidad que está viviendo la República Dominicana. Y sobre esa base yo te voy a dar mi propuesta y mi punto de vista. Yo pienso que no están dadas las condiciones para una reforma fiscal en la magnitud que se plantea en ese documento. Es un documento que trata de buscar 200.000 millones de pesos para cerrar un déficit que en cierta manera no está muy claro que el gobierno tenga déficit en estos momentos. Mira por qué. Tú revisas la ejecución presupuestaria desde enero, 1 de enero a septiembre de este año y aparece un sobrante de 110.000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Pero están ahí. Están ahí. No se sabe por qué no se ha ejecutado. Quizá algún tipo de situaciones con la ley de compra y contrataciones públicas, licitaciones. Pero este año el gobierno no va a tener problema de déficit, porque solo queda octubre, noviembre y diciembre. Entonces, y si tiene un déficit va a ser pero extremadamente muy apretado, es decir, quizás 0.5, 0.1%. Entonces uno dice, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué la necesidad de hacer una reforma fiscal para el año 2022? Pero también hay un elemento importante, Ana Mercy y doctor Puello, es el contexto en el cual tú vas a hacer una reforma. Primero, es cierto que hay una recuperación importante de la economía, pero hay un tema de inflación que a mí me preocupa. Muy alto. Porque al final, ¿qué está ocurriendo? ¿Y qué va a ocurrir? Que una reforma fiscal, una reforma tributaria, por mejor diseñada que esté, al final termina con incremento de precios. Entonces, cuando eso a nivel general, vamos a analizar ahora puntos importantes de ese documento que yo creo que no será el documento definitivo, porque evidentemente es un documento que si se aplicaba en esas circunstancias y tal y como se señala en esos puntos de acciones de política tributaria, iba a tener un impacto muy fuerte en la clase media, particularmente hablando, y en sectores incluso de clase media media y clase media baja. Ahí voy para darle el paso a lo que usted va a analizar de ese documento que se filtró. Porque a mí lo que me ha preocupado de ese documento que se filtró, que obviamente fueron los técnicos del gobierno, nadie duda eso. Es un documento oficial. Es un documento oficial. Aunque no es el último, pero es oficial. Oiga, ¿qué es lo que me ha preocupado? Lo que casi usted iba a decir ahora. Aquí hay gente capaz de entender que una cosa como esa
se puede aplicar aquí en la República Dominicana sin ningún tipo de consecuencia. Bueno, Pero cuando usted analice ese documento, que usted va a pasar a analizarlo ahora, que iba a comenzar a decir sobre el tema de la clase media, era para desaparecer el crecimiento que hemos tenido de la clase media por el crecimiento económico de los últimos años o décadas, claro. era a tumbarlo de nuevo. No hay un resquicio de ese documento, un resquicio que no afecte a la clase media. Te voy a señalar dos puntos importantes. Por ejemplo, el documento plantea el cambio de denominación del ITEVIS por el IVA, es decir, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados. Oye el concepto, impuesto a la transferencia de bienes industrializados. ¿Qué significa eso, Ana Mercy? Que todos aquellos bienes que están sujetos a una transformación, a un proceso de industrialización, generalmente pagan ITEVIS, excepto aquellos bienes que son exentos. Pero cuando tú le cambias la denominación de ITEVIS a IVA, ya el IVA no discrimina si el impuesto es, el servicio o el bien es transformado, industrializado. Es decir, que todo se incorpora. ¿Qué significa eso? Que de manera muy sutil te amplían la base sin decirte taxativamente vamos a ampliar la base. Ya todos los bienes que estén industrializados o no industrializados van a pagar ITEVIS. Sí, pero hay una diferencia entre los países donde se aplica el IVA a los países como el de nosotros donde se aplica el ITEVIS. Yo recuerdo hace mucho tiempo, pero lo viví, que usted iba a España, claro, gastaba todo su dinero como turista, compraba aquí, compraba allí, le cobraban el IVA donde quiera que usted iba. Y se lo devolvían al final. Usted recogía toda esa factura y antes de usted salir de España, usted pasaba por una ventanilla. Sí, recuerdo eso. No, es así, yo viví eso. Y te devuelven el dinero. Ahora, ¿qué me garantiza a mí? Cuando nosotros hemos tenido un país con problemas de impuestos en todos los renglones, desde los que son más pobres hasta los que son más ricos, que vamos a tener un beneficio. Sí, pero tú mencionas, Ana Mercy, el tema del turista era para no afectar el turismo. Pero eso no era para el ciudadano español. No lo deja claro. Pero eso no era para el ciudadano español común. No, pero yo estoy consciente. Porque, por ejemplo, en España, y qué bueno que tú pones ese ejemplo, hay tasas reducidas para los alimentos. Tú pagas impuestos, pero es reducida. Pero no podemos comparar un país donde el nivel de ingreso per cápita es mucho más alto que en la República Dominicana. Entonces, fíjate lo siguiente, ahí viene el otro punto. Se cambia la escala del impuesto sobre la renta y te dice aquellas personas físicas que ganen por encima de los 867,000 pesos al año van a pagar una tasa marginal de un 35%. ¿Qué significa eso? Divide 867,000 pesos al año entre 12 y te va a dar que una persona que gane 72,000 pesos va a pagar una tasa marginal de un 35%. ¿Tú sabes cuánto dice ese documento que va a pagar una empresa, una tasa corporativa? Un 30%. No es posible que una persona que gane 72,000 pesos te va a pagar más que una empresa. Entonces, por eso yo te digo que tal y como se plantea ese documento, y si se hubiese aplicado, eso es una locura. La clase media. Una locura, la clase media. Perdóname, Ana Mercy. Oye, yo no te voy a aumentar el salario, te lo voy a reducir. Y encima de eso, tú vas a tener que pagar ahora más por todo lo que tú consumas, hasta por divertirte. Es más, si te mueres en el camino, también vas a tener que pagar más, porque las exequias funerarias también están grabadas. Sí, claro. O sea, todo eso. Entonces, eso no tiene madre. Entonces, yo te estoy mencionando puntos que afectan a la clase media. No estamos hablando ahí evidentemente, que quizás sea algo que vaya sobre la tendencia, ¿verdad? Eliminar algunas exenciones que quizás son excesivas. Pero estoy concentrado en el elemento redistributivo que va a afectar a la gente. Mira, a pesar de todo, de una forma u otra, nosotros, para ganar 100,000 pesos o 150,000 pesos, tenemos que hacer más de un trabajo. Claro. Díselo a Ana. No, pero tú no tienes que poner tu ejemplo. Porque yo creo que todos nosotros, de una forma u otra, lo hacemos para sobrevivir. Para sobrevivir. No para vivir. Aquí claro. No se vive. ¿Y qué te dice eso? Te dice que aquí hay 2 millones de personas con una capacidad contributiva muy bajita.
Eso es un problema que tiene el sistema tributario en la República Dominicana. Entonces, siempre se plantea, y eso me imagino que ese documento también partió de esa filosofía donde que el que más tiene más paga, pero no así. Me imagino yo que una empresa corporativa tiene más que una persona que gana 72.000 pesos mensual. Entonces ahí yo pienso que hay muchos elementos. Hay otros elementos que te lo puedo mencionar. Los servicios digitales, por ejemplo, todo eso se va a grabar. Eso, en cierta manera, afecta a sectores de clase media. Pero profesor, a mí me ha preocupado algo. Y lo voy a poner un ejemplo claro. Y esto lo va a entender cualquier gente en su casa. En la pandemia, mucha gente se quedó sin empleo. Y si algo el dominicano tiene es que es emprendedor. Yo creo que nosotros lo llevamos en la sangre. Mucha gente, ¿qué hizo? Quitó mi empresa, de lo que sea, era una empresa pequeña, y la llevó a mi casa. Hizo una plataforma digital, virtual, y está vendiendo por ahí. Ajá, pero ¿qué es lo que esa gente está buscando hacer? No tributar. Porque esas empresas pequeñas, o esa mujer que en su casa aprendió a hacer productos para el cabello, descubrió que si la tiene en su casa y la vende por cualquier plataforma digital, se está obviando un paso del gobierno. Entonces, el gobierno debe trabajar para que todos seamos responsables, vayamos a cumplir con nuestro pago de impuestos, o me va a llevar forzada a mí a que por atrás yo venda porque no aguanto. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, ahí hay que señalar que el documento tiene dos aspectos también interesantes que yo pienso que son rescatables, que uno también lo comparte, esos aspectos. Ellos crean una figura del emprendedor, pero eso tiene que ser bien en un reglamento, definir que es un emprendedor, porque en cierta manera por ahí puede haber un elemento también de que cualquiera como dicen, se pone la figura y el saco de emprendedor. Y también hay un tema sobre el sistema simplificado de tributación que te dicen, bueno, para todos aquellos que quieran, que tengan incluso ingresos al año, no de 8 millones, sino de 1 millón, pueden acceder a un sistema de simplificado de tributación. Eso está bien, porque te está simplificando, pero hay que ver al final cómo eso va a terminar, porque no está muy claro. Pero en sentido general, pienso yo que ese documento es un documento que generalmente va a afectar a sectores de clase media, tal y como está plasmado ahí. Por ejemplo, en el caso del IPI, que te reduce el monto exento a 5 millones, pero te le pone un impuesto entre una vivienda que cuesta 5 y 8 millones. Cualquier vivienda ahora cuesta 8 millones. No, y 6 y 7. Y va a pagar 0.5. Y si se excede de 8 millones, será entonces de 1%. Si yo compré en 4, hace qué sé yo cuánto vale, compré en 3. Y eso, el gobierno va a tomar la decisión de evaluarlo, y a partir de ahí yo voy a comenzar a pagar, aunque esa vivienda sea mía y del banco. Eso es un punto importante. Por ejemplo, ahí viene el tema de la tasa, de cómo tú vas a valorar, por ejemplo. Tradicionalmente Catastro era que hacía esa valoración y se la entregaba a la DGI. Ahora es la DGI que va a hacer esa valoración de tu casa. ¿Tiene técnico la DGI para eso? Bueno, ellos lo van a hacer, porque cuando tú sencillamente vayas a hacer la transacción y vayas a pagar el IPI, ellos te van a enviar un técnico. Y ellos pueden tener porque ese es el problema. Entonces, eso va a cambiar un tanto la forma de valoración y lo va a impulsar hacia el alza, que tradicionalmente ha sido una queja, que las valoraciones que hace la DGI son mucho más altas que la que hace la Siriaco, fíjate esto. Catastro. Hasta la forma de tú proyectar una reforma fiscal afecta el consumo. Claro. Oye bien, ¿eh? Sí. Una cosa es decir, haremos una reforma integral justa, en el Consejo se va a discutir todo y se va a consensuar que todos los sectores, eso va a salir armado de ahí. La gente entonces está tranquila porque ahí están todos los sectores y se supone que va a haber un equilibrio. El que me representa está sentado. Exacto. Pero entonces, yo pienso que no va a ser así. Pero cuando, pero ahí es que voy. Cuando tú haces así, sueltan un documento como ese que estamos analizando aquí, que tú sabes que es oficial, aunque no, eso no es oficial. ¿Cuál es la reacción de los agentes económicos? ¿Cuál es la reacción? Mira lo que viene. Mira lo que viene. Entonces, comienzan a accionar. Vete a buscar
el precio de todas las cosas, porque yo me pongo en eso. Doctor, hay precio de un helado. Ya subió para que usted todo. sepa. No, espérese. Hay precio de un helado que tú le compras a un muchachito. Normal, el precio está en lo mismo. Pero cuando usted destapa la paleta, es la mitad del tamaño. Todo eso son los trucos. Estamos viviendo todos los trucos ya. Mira, la relación precio-calidad se ha deteriorado, lo que tú has dicho. Incluso cuando tú vas al supermercado y tú, no sé, por poner un ejemplo, compra una funda cuyo contenido es leche en polvo, no tiene la cantidad que te dice ahí. No. Y esos son, oye, y ahí hay cientos de casos. El polvo, la leche en polvo. Por poner un ejemplo, La leche en polvo y el detergente de lavar lo empacan en el mismo sitio. Usted no ha agarrado esa funda por arriba y todo abajo. Claro. Y la funda es grandísima. Claro, pero claro. ¿quién protege al consumidor? Bueno, tú sabes. No lo va a proteger nadie porque quien debe protegerlo es del gobierno. Bueno, se supone que hay una institución que se creó, que es un organismo regulador, que se llama Proconsumidor. Debería ser. Pero mira, nosotros hemos hablado de esos elementos que van a afectar a la clase media en ese documento. Pero yo quiero también comentar el contexto, y por eso yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que al final el gobierno va a presentar una reforma de baja intensidad. ¿Y por qué? Porque las condiciones del entorno no son las más adecuadas para tú hacer una reforma. Los niveles de inflación, todavía los precios de las materias primas están altos. Todavía el precio de los combustibles, el petróleo ya sigue subiendo, el gas natural se ha duplicado de precio. Oye, el carbón mineral se ha triplicado de precio. Hay una crisis energética en el mundo hoy en día. ¿Eso y la no matriz, y la matriz energética en la República Dominicana, un 75% está compuesta por gas natural y carbón mineral. Entonces, cuyo transporte está más caro. Acaban de decir unos expertos ahí que esto hasta el 23 va a estar caro el tema de los transportes en barco. Así es. Eso es inflacionario. O sea, el flete prácticamente ha pasado de $2.000 a $22.000. Oye, nada más cógelo ahí. Eso es impresionante. Nada más agárralo ahí. Mira, el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el cual yo participé en la rueda de prensa, hizo un estudio que tal y como se plantea el incremento de las tarifas que propone el gobierno, en aquellos sectores cuyo consumo no pasa de 300 kilovatios, el incremento de precio con los precios actuales de los combustibles es alrededor de un 150%. Y ya comenzó. Entonces, para que tú veas, al final todo esto va a afectar el salario real de la gente. Por ejemplo, doctor, usted hablaba del consumo. Claro que te reduce el consumo, te reduce tu capacidad de consumo. Hay adelanto ya a las expectativas. Cuando yo veo que se está discutiendo una reforma fiscal, ¿qué tú vas a hacer como empresaria? Ralentiza la inversión, tu plata, tú dices, déjame ver, ¿verdad? Y entonces, pero no solamente eso, si tú eres empresario y tienes un negocio, ¿qué tú haces? Te anticipa y tú dices, bueno, como va a aumentar el precio de algunos alimentos, hazlo ahora para que después lo digan. Inmediatamente tus inventarios tú lo corriges. Todo eso son situaciones que se dan por anticipado cuando se está discutiendo esto, y ya cuando tú vienes a ver, aún más el salario de la gente se reduce. Eso es un problema. Mira, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Las reformas y los cambios se hacen en tiempos de bonanzas, no en tiempos de crisis. Tú sabes una cosa, todos nosotros debemos de ir al médico cuando estamos bien. No cuando estamos mal. Cuando estamos mal. Profesor, gracias por estar aquí. Bueno, no nos abandone, tiene que venir más a menudo para que hablemos de economía popular. No, yo siempre estoy apresto a venir cuando ustedes siempre me convoquen. Muchísimas gracias. Esperando que nuestra propuesta de hoy le haya gustado, el compromiso de que nos juntemos mañana aquí nueva vez a la misma hora. Feliz resto del día.